Muy bien, muy buenos días con todos ustedes, maestros, maestras, jóvenes que hoy se han convocado acá a la sala interactiva del Museo Tierra Interactivo. Hoy, como le estaba diciendo antes de salir al aire en las redes, en el fanpage del Museo Tierra Interactivo, tenemos un invitado realmente de lujo. Y de lujo, lo quiero reiterar, no solamente por lo que conoce, por su experiencia y su especialidad, sino por esa sencillez y humildad para transmitir y compartir lo que conoce. Y hoy en esta charla, porque es una charla y es interactiva, entonces significa que hoy todos los que estamos acá vamos a poder conversar con Lucho de manera muy cercana, vamos a conocer, pero también vamos a compartirles nuestras buenas experiencias, porque Cajamarca tiene buenos maestros. Y temprano preguntaba a algunos maestros que ya estaban por acá puntualitos, inclusive antes de la hora, estaba Divino Maestro, es un colegio que tiene muchas experiencias muy buenas experiencias de aprendizaje, que lo conocen a Luchito. Están también escuelas de zonas rural, está Cushuro Quehuilla, por ahí está Nolita. También hay una jovencita que es muy inquieta en los temas de ciencias, ¿no? Fátima, de la red de voluntarios de Rajucaj. Muchas gracias, Fátima, por estar acá. A mí me emociona saber que hay gente que se inquieta por seguir aprendiendo, por participar de espacios en donde empezamos a romper algunos esquemas conversando y dialogando. La única forma de construir es compartiendo experiencias, porque esas experiencias nuestras y las de los otros se hacen nuevas experiencias y sobre todo innovadoras. Soy Erika Zabaleta del Museo Tierra Interactivo y hoy empezamos la charla MAT a la que le hemos denominado las competencias detrás de la ciencia. Oye, ¿cómo se come eso? ¿Qué es una competencia? La ciencia a veces la vemos tan distante, estará cerca, estará en nuestra cocina, estará en nuestro huerto escolar, estará en nuestra aula. ¿Qué es la ciencia? Pues hoy lo vamos a conocer y lo vamos a dialogar, conversar y reflexionar con Luchito Bretel. Ustedes ya saben que Lucho Bretel es un profesional en educación, es experto en formulación e implementación y evaluación de políticas educativas. Ha ocupado varios cargos en los gobiernos central, en gobiernos vinculados, en instancias vinculadas al tema de educación. Además, él tiene amplia experiencia en el diseño de programas de modernización pedagógica. Y justamente hoy vamos a hablar sobre la ciencia. La ciencia nos permite actualizarnos, modernizarnos, recrear nuevos procesos para el tema de la enseñanza y sobre todo es un profesor capacitador, asesor académico y pedagógico en diversas instituciones educativas y universidades, no solo de nuestro país. Eso es bonito. Él también está compartiendo su experiencia en Brasil, en Chile, Colombia, Cuba, España y en general en varios países de América Latina y del Caribe. Bien, yo quiero darle el pase ya a Luchito, hay que aprovecharlo al máximo, así que Luchito, adelante, este público está con muchas ganas de interactuar contigo, así que ¿qué les parece si lo recibimos con un fuerte aplauso? Gracias. Y con las palmas, las palmas energéticas, o sea, vamos a darle palmas energéticas. ¿Cómo son las palmas energéticas? Siempre lo ensayamos acá en el MAT, solo palmas. Pero de abajo, de tierra, para él, ¿no es cierto? O sea, de acá, palmas energéticas, jalo de acá y se las mandamos a Luchito, para hacerlo grande. Pero todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y una consigna, en este espacio está prohibido no preguntar. Ojo, ¿eh? Así que acá el que no pregunta, pierde. Y el que quiera preguntar, no va a levantar la mano. Va a levantar las dos manos. A ver, ¿cómo lo van a hacer? Exacto. Y ahí nosotros quedamos atentos. Muy bien, Luchito, nuevamente, vamos a aplaudirlo y vamos a darle nuestras palmas energéticas. Y ¡guau! Se Luchito. siente, ¿ah? Exacto. Ya. Listo, gracias. Ahora sí, las tengo. Vamos, adelante. Bien, le he estado dando vueltas toda la mañana a por dónde entrar.
a cómo entrar a este cuento y he querido pensarlo de dos perspectivas. Una primera perspectiva tiene que ver con qué son las competencias y cuáles son estas competencias con las que los seres humanos nacemos y que nos hacen proclives a la ciencia. Y esa es una manera de pensar las competencias que están detrás de la ciencia. Aquellas competencias con las que efectivamente venimos preparados, con las que traemos en nuestra mochila desde el vientre de nuestra madre y que nos hacen posible hacer ciencia. Y la otra entrada es, y me tomó largo rato darme cuenta de una variable interesante. ¿Cuáles de las competencias que están en el currículum nacional tienen que desarrollarse simultáneamente para que la ciencia y la tecnología sean posibles? Es decir, ¿solamente son la competencia 20, 21 y 22? ¿O es que de alguna manera las otras también van a tener que involucrarse porque la 20, la 21 y la 22, vamos a decir así, no trabajan solitas, sino que requieren de las otras? Esa fue la segunda entrada y vamos a ir explorando las dos, pero sí les voy a pedir que se sientan con absoluta libertad de levantar las dos manos cuando quieran. La primera entrada, ¿con qué venimos? ¿Con qué mochila venimos los seres humanos a la vida que nos hace posible la ciencia? Tiene que ver con un libro fascinante. ¿Me ayudas con un clic? Un libro fascinante de Stanislas Dehaene que se llama ¿Cómo aprendemos? En un capítulo, en concreto en el capítulo 3, Dehaene, el autor, recopila un conjunto cada vez más grande, porque el tema está de moda, de investigaciones hechas con bebés pequeñitos, algunos con bebés recién nacidos, con la pregunta de ¿qué traen? Lo que cada vez sabemos más es que traen mucho, y traen mucho producto de nuestra evolución como especie. Y que en muchos casos eso que traen lo compartimos con otras especies. Es decir, lo que nuestros bebés traen al mundo en su cerebro no es solamente producto de nuestra evolución como especie, que es una minucia, tenemos entre 2 y 4 millones de evolución como especie, sino que es producto de una evolución de 3.000 millones de los seres vivos sobre el planeta, ¿no? Y que si lo pensamos en términos del surgimiento de las primeras neuronas y de los primeros sistemas nerviosos, ya no estamos hablando de 3.000 millones, sino probablemente de 1.500 millones de años. Bueno, hace 1.500 millones de años nuestro cerebro empezó a evolucionar. Y ahora, además de traer neuronas, trae una serie de, entre comillas, conocimientos. No son propiamente conocimientos, vamos a decir que son maneras de proceder, configuraciones. Traen no solamente hardware, nuestro cerebro trae software. Es decir, un software básico, pero una primera cosa importante es que el cerebro de un bebé de esa edad tiene todas las estructuras que va a tener el cerebro de un adulto de nuestra edad. Es decir, cuando nosotros teníamos esa edad, ya teníamos un cerebro con la misma estructura que tenemos hoy. Primera cosa. Segundo, y tiene que ver con los experimentos hechos con bebés. Si le hacemos un truco a un bebé de esa edad o más pequeño, de por ejemplo, hacer que este teléfono atraviese este vaso, el bebé se va a sorprender. Va a abrir unos ojos de plato increíbles,
porque no entiende cómo un objeto sólido puede atravesar otro objeto sólido, porque en su estructura de pensamiento eso no es posible. Los objetos sólidos no atraviesan otros objetos sólidos, se chocan con ellos. ¿Les parece Newton? Sí, es Newton. Es un básico principio de la física newtoniana que está grabado en el cerebro de los bebés. Si un objeto está, vamos a decir, circulando, volando hacia el vaso y de pronto hace esto, el bebé se va a sorprender increíblemente, porque tendría que haber seguido en línea recta. Constancia del movimiento. Otra noción que nadie le enseñó, que la trae grabada, que la tiene como parte de su software. Y como eso, hay una cantidad cada vez más grande de experimentos que nos van revelando que los bebés no vienen con el cerebro en blanco. Primero. Segundo, que los bebés se sorprenden cada vez que algo contradice las reglas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y les produce a ellos la misma sorpresa que nos produce a nosotros un truco de magia. Para ellos es un truco de magia, porque contradice lo que tendría que ser una regla física, o una regla matemática, o una regla estadística, porque esas nociones están en su cabeza desde muy pequeños. ¿Le quieres hacer un clic, por favor? Cuando el bebé, de pronto, ustedes quienes han tenido bebés pequeños, les entra la obsesión de tirar una cucharita, ¡pling! Y otra vez, y otra vez. Están experimentando. No nos están fastidiando, no les interesa fastidiarnos para nada. Están probando sus hipótesis. Están experimentando con un principio que estaba guardado en su mente y quieren verificar si ese principio es verdadero o no es verdadero. Eso es lo que están haciendo. En pocas palabras, eso que le llamamos curiosidad infantil es el principio básico de toda ciencia y de toda tecnología. Y está guardado en sus genes y en su cerebro desde que nacieron. No lo aprenden, nacen con ello. ¿Quieres hacer otro clic? Exactamente es lo que decía hace un momento. Ese mismo principio es el que conservamos nosotros cuando vamos al circo y nos sorprendemos por los trucos que hace el mago. Lo que el mago hace es romper los principios de la física, romper los principios de la estadística, y nosotros nos sorprendemos porque no se está respetando un principio básico de la ciencia. Bueno, el niño hace lo mismo y por eso experimenta y por eso prueba. Entre el bebé recién nacido y nosotros adultos, en esa perspectiva, no hay diferencia. Lo que nos sorprende a nosotros y a los niños es que contradigan esos principios. Cada vez que esos principios, que los teníamos tan metidos, por decirlo de alguna manera, sean contradichos, nos vamos a sorprender. Y vamos a querer una explicación. O vamos a decir como Condorito Plop: exijo una explicación. No entiendo, ¿qué pasó? No tendría que haber ocurrido esto, tendría que haber ocurrido otra cosa. Y ese es el principio y la pregunta básica de toda ciencia. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué mi hipótesis no se ha visto corroborada? Otro clic, por favor. Y esto tiene que ver no necesariamente con
la ciencia, sino con la matemática. Por decirlo de alguna forma, las neuronas matemáticas, las zonas de nuestro cerebro que procesan matemáticas, están en el bebé recién nacido. No necesitan ir a la escuela para poder desarrollar esas neuronas. Los experimentos como este que señala de Hahn, que es muy interesante, si a un niño le haces un ruido 4 veces seguidos, tú, y le muestras 2 carteles, él va a dirigir su mirada hacia el cartel en el que hay 4 imágenes y no en el que haya 3 o en el que haya 5. A un bebé. Es decir, sabe contar. Es decir, ha logrado abstraer el 4, no el número, la noción de 4, de los 4 sonidos, y la ha aplicado a las 4 imágenes y la ha reconocido. Como este, hay muchísimos experimentos para comprobar que las nociones matemáticas fundamentales están en el cerebro del niño desde que nace. No necesita ir a la escuela para adquirir esas nociones matemáticas. Lo más interesante es que las zonas que el bebé utiliza para pensar matemáticamente son las mismas que el matemático puro utiliza. No es que el matemático puro va a desarrollar unas zonas del cerebro que ninguna otra persona tiene, no, va a desarrollar las mismas zonas del cerebro que el bebé usa para distinguir tú y 4 imágenes, las mismas. El otro experimento, creo que está ahí, ¿podemos pasar al siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva? Bueno, hay muchos experimentos con sumas, con operaciones matemáticas, y que los podrían ustedes experimentar perfectamente con los niños. Si ponen en una caja tapada 2 bolas, en una pecera, por ejemplo, o en una fuente, 2 bolas, y después ponen una bola más, y después ponen 2 bolas más, y sin que el bebé se dé cuenta, sacan todas y solo dejan una, y destapan, van a verle la cara al bebé. ¿No entiende qué pasó? Ahí tendrían que haber 5, y hay una sola. Eso es contar, eso es sumar. Esa noción aritmética de añadir está en su cabeza, y la usa, y le sorprende terriblemente ver que no se está respetando. Como ese hay N cantidad de experimentos en YouTube también, para ver las nociones aritméticas que están en el cerebro del bebé. En estadística, ahora sí, puedes pasar por favor, creo que en este está. Es bien interesante el experimento. Meten bolas de colores, 3 blancas, una negra, y dejan salir una. ¿De qué color creen que el niño espera que salga la bola? ¿Blanca o negra? El niño espera que salga blanca, y si sale negra se sorprende, porque estadísticamente no es probable. Solo hay un 25% de probabilidades de que salga negra, y sale negra, y eso lo sorprende. Él esperaba que salga blanca y sale negra. Eso es una noción estadística fundamental, que en la cabecita del bebé está claramente presente. Los otros son los experimentos a los que hacía mención hace un momento, que estaban en la misma imagen. Bueno, esta es una primera cosa, una primera entrada importante. Si no tuviéramos el cerebro que tenemos, que en algunas cosas se parece al cerebro de algunos animales, hay animales que pueden hacer rudimentariamente ciencia. Hay experimentos fascinantes con delfines, con peces, con cuervos, con perros, de cómo
resuelven problemas y crean tecnología para conseguir sus objetivos, que son finalmente los rudimentos de la ciencia. En el caso del ser humano, obviamente, estamos hablando de un cerebro bastante miles de veces más potente que el de cualquiera de estos animales. De hecho, el que más se aproxima al cerebro humano es el cerebro de un delfín, que puede lograr resolver problemas tecnológicos semejantes a los que un niño de 8 años podría resolver, ¿no? O sea, si le diéramos la posibilidad a los delfines, podrían hacerlo. Hay ejemplos alucinantes de problemas tecnológicos solucionados por goldfish, por pececitos de colores, por pececitos de colores aprendiendo a jugar fútbol, por ejemplo, o aprendiendo a realizar operaciones matemáticas. O sea, obviamente no necesitas ser humano para resolver problemas tecnológicos y para hacer, vamos a decir así, los rudimentos de la ciencia. Basta tener un cerebro mediano. Pero imagínense lo que podría hacer un ser humano que nace con 86.000 millones de neuronas. Y no solo eso, sino algo que no me canso de repetirlo porque cada vez me sorprende más. Un cerebro que a los 3 años de vida tiene el doble de conexiones sinápticas que las que va a necesitar cuando sea adulto. Es decir, un cerebro que a los 3 años de vida tiene el doble de conexiones sinápticas de las que va a necesitar nunca. Es decir, un cerebro de esa naturaleza genial, ¿y por qué no tenemos los científicos que podríamos tener? ¿Y por qué no tenemos la tecnología que podríamos tener? O sea, ¿por qué nuestros científicos? Bueno, sí los hay, pero los pobres tienen que huir del país para que les vaya bien. Pero en términos de tecnología, ¿por qué no se quedan y hacen alguito de tecnología por nosotros en lugar de que tengamos que traer ingenieros y tecnólogos de otro lado para que solucionen nuestros problemas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nosotros, los maestros, finalmente? ¿Dónde está esa materia prima que cada vez nos sorprende más? Porque si nos dijeran, bueno, pues es que el alimento, la mala alimentación, el vivir en el campo, el no estar suficientemente nutridos, hace que los peruanos nazcamos con un cerebro subdesarrollado. No. Los peruanos nacemos con un cerebro semejante al de cualquier otro ser humano. No nacemos con un cerebro de gusano. Nacemos con un cerebro humano. Bueno, pero es que la alimentación y la pobreza hace que su cerebro no desarrolle en los 3 primeros años de vida. Pues la investigación nos dice que lo único que necesita el cerebro para desarrollar en los 3 primeros años de vida es apego. Apego. ¿Y qué es el apego? Afecto, atención, cuidado, cariño, nada más. Y, de ser posible, lo más cercano al año de leche materna. Con eso y el apego suficiente, el cerebro no necesita otra cosa para tener las dimensiones de un cerebro humano normal. El otro día leí una noticia de un chiquillo de 12 años, nigeriano, que solo haciendo uso de chatarra, y Nigeria es uno de los países que más chatarra informática consume para desguazarla y venderla, ha construido un robot. Un robot. Y uno diría, pues pobrecito nigeriano, africano. Es genial.
Y cualquiera de nuestros niños podría serlo. Cualquiera. Tenemos cerebros potencialmente científicos, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro cerebro humano, y menos a un cerebro de delfín o de orangután, porque es un cerebro humano. Primera entrada, entonces. ¿Quieres hacerle un clic para hacerme acordar que estamos a puertas de la segunda entrada? Sí, ahí la dejamos. Primeras manos levantadas, entonces, sobre esta primera parte. No hemos dicho nada del currículum, de la entrada al currículum, de las competencias asociadas a la ciencia y de su vinculación con las demás. Hemos hablado simplemente de la materia prima. ¿Tenemos la materia prima para hacer ciencia? Creo que nos sobra. Hay otro insumo fundamental en los países que han logrado mayores desarrollos científicos y tecnológicos. Hartos problemas científicos y tecnológicos. Porque donde no hay problemas que resolver, no hay ciencia que hacer, ni tecnología que desarrollar. Es el segundo insumo que tenemos de sobra. La segunda materia prima. No hay preguntas, no puedo creer, está prohibido no hacer preguntas, dijo Erika. Solo tienen que levantar las dos manos, es el único requisito. Adelante, adelante, Erika, el teléfono, el micrófono. Muy buenas tardes, doctor Luis Pretel. Buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto escucharlo, no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado por Facebook, por YouTube, y sinceramente verlo el día de ahora personalmente para mí es muy grato y satisfactorio. Dentro de las preguntas que tengo es, si somos conscientes, y ya la investigación nos dice que el niño tiene esas potencialidades desde que nace, su cerebro está capacitado para todo lo que pueda hacer que no nos imaginamos, ¿qué es lo que pasa cuando nuestros niños comienzan a tenerle terror a las matemáticas? No quiero matemáticas, no quiero la aritmética, ciencia tampoco. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué tenemos que pensar? Si somos conscientes que el niño tiene tantas capacidades y competencias innatas, que por la misma necesidad él los absuelve. Y son respuestas claras para nosotros los docentes, y lo vivimos, cosas increíbles que hacen los niños. Entonces, ¿qué pasa ante ello? Bien, tenemos que desterrar de entre nosotros, de nuestras cabezas, de nuestras familias, de nuestras escuelas, una lista larga de mitos y falsedades. No sé por dónde empezar a enumerar. Por ejemplo, un mito es: la letra con sangre entra. El aprendizaje supone sufrimiento. El aprendizaje implica dolor. El aprendizaje implica sacrificio. No, pues. Si el niño sale de la escuela primaria y secundaria sintiendo eso, ya entendemos por qué no hay científicos. Porque salen creyendo que el aprendizaje efectivamente es horrible, es detestable, ¿no? Ayer me decía una amiga que su hijo de 15 años de pronto se empezó a sentir que se le paralizaba medio cuerpo, y que la parálisis claramente estaba asociado a un exceso de estrés y de tareas. O sea, ¿cómo es eso posible?
O sea, ¿cómo es posible que un niño de 15 años llegue a tal nivel de estrés por sus notas y por sus tareas en el colegio que se le paralice medio cuerpo? ¿Dónde estamos? Es decir, algo aquí no funciona, primero. Segundo, hemos llegado a creer que la educación consiste en rellenar la cabeza del niño y del adolescente de conocimientos. Y hemos olvidado que eso no sirve para nada, pero para nada. Insisto en nada. Ni siquiera para el examen de ingreso, ni siquiera para eso. Porque el día que ese niño dé el examen de ingreso, solo se va a acordar de lo que aprendió 6 meses antes. Y no con lo que lo torturaron desde la primaria. Eso no lo va a recordar. Va a recordar, sí, todo el sufrimiento que le ocasionó aprender, pero no va a recordar lo que aprendió. Entonces, ese cuento de, ¿ya te sabes la lección? ¿Ya aprendiste? ¿Ya lo sabes? La gran pregunta es, ¿para qué? O como diría Ken Robinson, si está en Google, ¿para qué se lo tiene que aprender? ¿Cuál es el sentido de que se lo aprenda si lo va a olvidar? Decimos, no, si lo aprende en la memoria de largo plazo no lo olvidará jamás. Mentira. Lo va a olvidar simplemente porque su capacidad de memoria está limitada por este hueso. No va a poder seguir aprendiendo al infinito. Periódicamente va a tener que barrer con todo lo que ya no usa para poder aprender otras cosas. Así que eso de que hoy aprenda para que mañana recuerde y finalmente para que dé un examen de ingreso, no tiene sentido, en absoluto. Primera cosa. Segundo, y lo vamos a ver a continuación, es voy a aprender matemática, voy a aprender historia, voy a aprender química, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y todo eso algún día se va a juntar? ¿Va a servir para algo? ¿Se va a combinar en algo? No, es para dar el examen mañana, pero no se va a combinar nunca, porque cada examen es independiente. ¿Lo vas a usar? Probablemente nunca. O sea, yo me acuerdo que en tercero de media aprendí una cosa que estaba en un librito que era horrible, que se llamaba logaritmos y eran unos numeritos intragables. Me acuerdo todo lo que sufrí para que no me jalen, pero no me acuerdo ni siquiera para qué servían, porque nunca más en mi vida, a Dios gracias, los tuve que usar. Y como eso, la cantidad de cosas que aprendí, por gusto. Me acuerdo que cuando terminé el colegio me sentía muy orgulloso porque me sabía así las capitales del mundo. Pasaron 10 años y ya no sabía. No porque las había olvidado, no me las habían cambiado todas. Bueno, en adelante descubrí que en Google están. ¿Para qué me las voy a aprender? ¿Cuál es el sentido? O sea, y lo que dice Ken Robinson, los chicos hoy, antes de buscar un libro o de buscar cualquier cosa, van a Google y le preguntan, ¿qué es tal cosa? ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Qué es tal cosa? Listo. ¿Y cuál es la obsesión de los profesores de que aprendan eso? Pongo el tema al revés, ya. De tanto usar la tabla de multiplicar, puede ser que se la aprenda. Pero antes decíamos, tiene que saberse la tabla de multiplicar para que la pueda usar. Y la pregunta ahora es, no, la puede usar sin saberla. ¿Por qué él tiene que saber? La tabla periódica de los elementos, ¿la puede usar sin saber? Por supuesto. ¿Para qué se la tiene que saber antes? De tanto usarla, de repente la termina aprendiendo, genial. Pero si deja de usarla, la va a olvidar, genial. Porque eso le va a permitir tener espacio para otros aprendizajes.
Entonces, relativizar el aprendizaje es algo que tenemos que hacer. El aprendizaje no nos hace más inteligentes, porque si no, mi teléfono sería más inteligente que yo porque sabe más cosas que yo. Así de sonso sería el asunto de decir, ¡qué inteligente este niño! ¿Cuántas cosas sabe? No, Google sabe más, es más inteligente. No, pues la inteligencia no consiste en tener mucha información. La inteligencia consiste en poder enfrentar los problemas de la vida. Eso lo decía Gardner hace 37 años. Y todavía no lo hemos terminado de entender. Seguimos creyendo que ser inteligente es saber matemática y saber comunicación. No. Yo puedo responder perfectamente un test de matemática o de razonamiento matemático y uno verbal, que son básicamente los test que se utilizan para medir coeficiente intelectual. Pero me dicen cómo están esas capacidades hoy. Pero ningún psicólogo serio va a permitir ese resultado, o le va a dar validez a ese resultado dentro de 6 meses. Porque es lo máximo que un QI vale, 6 meses. Porque dentro de 6 meses ese coeficiente intelectual puede haberse ido al tacho o puede haberse ido para arriba. No vale para más. Antes era ley, ¿no? O sea, se le tomábamos un QI al niño en primero y media y ya, determinaba su futuro. Hoy ningún psicólogo serio haría tal cosa. Porque no va por ahí. Los papás nos sentíamos orgullosísimos de lo que los hijos sabían. ¿Cuánta información tenían? ¿Qué inteligente es este niño? ¿Cuánto sabe? ¿Y de qué le sirve saber tanto? Si no puede hacer cosas elementalísimas, no puede resolver problemas insignificantes. Creo que tenemos que deshacernos de esos mitos y tiene que ver con la escuela. Todavía estamos muy preocupados. ¿Tu hijo ya sabe esto? ¿La profesora ya hizo este tema? ¿Ya trabajaron este otro tema? ¿Cuántas tareas han hecho? ¿Cuántos ejercicios ya han resuelto? Así es. Así es. ¿Sí? Está en la práctica. En la teoría tendría que estar en otro lado hace 6 años y medio, que eso es lo que va en la segunda parte. En la práctica está por ahí, no ha variado grandemente, pero tenemos un currículum que no está construido en términos de conocimientos hace 6 años. Es un currículum en el que no hay un cartel de contenidos. Y sin embargo, los profesores y las escuelas seguimos fabricando carteles de contenidos, no sé de dónde. Sí sé de dónde, sospecho, de los libros de texto. Pero no terminamos de caer en la cuenta que la última vez que el ministerio licitó libros de texto fue en el 2015, antes de la existencia de este currículum. Entonces, como queremos sentirnos seguros en nuestro temita, vamos al libro de texto, ¿no? A ver, ¿qué decía? Y seguimos programando en función de eso, cuando no hay contenidos en el currículum. Por tanto, nuestra programación no tendría por qué tener temas, no tendríamos por qué programar unidades, no tendríamos por qué programar sesiones de aprendizaje, tendríamos que programar otra cosa. Pero bueno, eso es lo que hacíamos y lo que sabíamos hacer y nos aferramos a eso, ¿no? Y porque obviamente el mismo ministerio todavía no nos ha dicho cómo se come un currículum que desarrolla competencias. O sea, nos ha dicho, ahí está, ese es el currículum oficial, ponlo en práctica. Y lo que se asume es, tú has estudiado educación, debes saber. No, a mí no me enseñaron a desarrollar competencias en el aula. Yo no fui un alumno cuyas competencias fueron conscientemente desarrolladas por sus profesores. Si desarrollé alguna competencia fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no porque mis profesores se lo hayan propuesto conscientemente. Y
cuando lo logré hacer con algún alumno mío, yo mismo no estoy seguro cómo lo logré. Y tampoco estoy muy seguro de qué es lo que logré, porque lo que yo pretendía es que aprenda contenidos. Y logré que desarrolle también competencias, lo cual me pareció genial, pero si ahora me dicen, tienes que desarrollar competencias en el aula, lo que digo es, a mí no me prepararon para eso. Habrá que pensar juntos, habrá que repensar juntos, habrá que recrear juntos, y de eso se trata. O sea, se trata de crear algo que no existe, que no ha habido en nuestra historia. Toda nuestra historia educativa ha sido una historia de transmitir contenidos y de ver si los chicos se los aprendieron. Y ahora nos dicen, se trata de desarrollar sus competencias y verificar si las están desarrollando, que no es lo mismo que verificar si aprendieron. No, no es lo mismo. Porque yo puedo aprender cosas y no haber desarrollado mis competencias. Ese es el gran tema, ¿no? Puedo seguir siendo igualmente incompetente, pero ahora soy muy sabio. Ahora tengo mucho conocimiento, pero soy incompetente completamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Y 2 chicos. No, 3 chicos, pero no veo bien. Adelante. Todo lo que está diciendo me lleva a pensar y relacionarlo desde la etapa de inicial. Sí. En inicial, si hay alguna profesora de acá, yo soy de primaria, pero tengo la suerte de haber visto cómo trabajan las profesoras de inicial, porque en mi institución trabajo con los 2 niveles, inicial y primaria, y tienen la hora del juego. Entonces esa hora para mí, yo lo he analizado tan minuciosamente, es una hora, es un momento tan importante que define muchas cosas para el niño. ¿Por qué? Porque la profesora va a estar ahí tomando nota de todo lo que hace libremente el niño al momento de llegar a la escuela. Y no se debe de quedar en solo tomar nota, sino eso le debe de servir como tener una mochila, así decir, de ella para ese niño, qué es lo que le gusta hacer, por qué se inclina más, y no solo ya es la hora de juego y la profesora estará haciendo otra cosa, o tomarlo a la ligera, sino tener ese bagaje. ¿Para qué? Para que este niño tener ya un sustento, por ejemplo, pasa primaria, esto está haciendo, esto no, y nosotros tenerlo ya los profesores de primaria de ello. Entonces, creo que eso nos debe llevar a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer y por qué lapidamos si tenemos cosas puntuales que hacer y no las hacemos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es la pregunta del millón, ¿no? Que nos hacemos todos. Está allí, pero no lo utilizamos correctamente. El tema es que en primaria y más en la secundaria creemos que tenemos mucho que enseñarles y que los niños tienen mucho que aprender. Pero es una ficción, no es verdad. No tienen nada que aprender. Es verdad que tienen mucho, pero es tanto que ¿por qué angustiarnos por eso? O sea, el objetivo de la escuela no es que logren mayores aprendizajes, no, es que desarrollen aquellas capacidades con las que nacieron y que se van a desperdiciar si no las desarrollan, porque nacieron con esas capacidades. No es que las aprendieron, nacieron con ellas y ahora hay que desarrollarlas. El tema es cómo. Adelante, profe. Adelante. Lo que pasa es que hasta el día de hoy el ministerio no entiende que cada niño, cada persona tiene un talento especial y un ritmo de aprendizaje. En realidad los maestros, yo enseño casi 20 años, primer y segundo grado, y me ha tocado y todo, y he ido madurando cada año y conociendo a cada persona, que los niños son diferentes
Y lamentablemente cuando llegan a nuestro poder, a nuestras manos, tenemos que ser bien conscientes y pelearnos, pues, si es posible, con el ministerio, porque nosotros se contradice. Hay niños que son muy especiales hasta en la forma de jugar, y ahí se puede desarrollar el teatro, en la forma de expresarse, y no son buenos pues, en matemática ni en comunicación. Pero lamentablemente tenemos que llegar a un parámetro donde tenemos que los niños tienen que salir leyendo, comprendiendo, sin respetar esas inteligencias que nos dicen, nos repiten a cada momento. Entonces, el maestro está entre la espada y la pared porque no sabemos qué hacer, ¿no? Si respetar cada talento del niño, cada ritmo de aprendizaje, y cómo hacemos vuelta con el ministerio y las pruebas que nos toman a fines de año que tenemos que cumplir, ¿no? Una meta. Y lamentablemente cortamos esas alas brillantes de estos hermosos tesoros que nos da la vida, ¿no? Miren, he visto niños que cuando van descubriendo cada palabra con sus tarjetitas de sus letras, cómo van saltando, me hacen recordar al chavo cuando descubre algo y qué felicidad. Pero lamentablemente cuando tenemos que explicar al padre que el niño está progresando poco a poco, y ahí están las comparaciones, ¿no? Que compara el padre. Hasta nosotros mismos, nuestros hijos están en los colegios nacionales y los comparamos con los colegios particulares, pero en el particular llegó hasta tal meta. O sea, hay una gran diferencia de la enseñanza en una escuela nacional como en la enseñanza de una escuela particular. O sea, en realidad, la educación en el Perú debería estar todo por igual, ¿no? Que no haya comparaciones, para que así el niño se pueda lograr desarrollar sin que él mismo se sienta diferente a otro. Gracias. Estaba buscando un parrafito, que creo que lo he encontrado, del currículum nacional. Y realmente, como tú dices, que pocas personas, inclusive dentro del mismo ministerio, lo leen el currículum y este parrafito en particular. Es que estaba buscando en el capítulo de evaluación y estaba en el de definiciones. ¿Qué son los estándares de evaluación y qué es lo que se espera de los niños en relación a los estándares? Porque hay lecturas terríficas respecto a los estándares de aprendizaje, al punto de creer que todos los niños tienen que llegar a determinados niveles. Y eso es una aberración que implica no haberse dado el trabajo siquiera de haber leído. Voy a leer esto. Definiciones clave que sustentan el currículum. Y en estas definiciones hay una definición de estándares de aprendizaje. Y dice lo siguiente: son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. O sea, me van describiendo la competencia a cada vez mayor complejidad. Desde el inicio hasta el fin de la educación básica, en realidad más, desde los 0 años hasta el fin de la educación básica. Porque el desarrollo de las competencias no empieza en la escuela, empieza desde que nace. De acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes, no todos, que progresan en una competencia determinada. Esto es lo que dicen los estándares, pero lo que me encanta es el siguiente párrafo. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Subrayo, se espera. Alguien leyó el se espera como es obligatorio y la malogró completamente. Porque la siguiente oración dice: no obstante, es sabido que en un mismo grado, ni siquiera nivel, en un mismo grado, ni siquiera ciclo, en un mismo grado escolar, se
se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o cuán lejos se encuentran los estudiantes en relación con lo que se esperaría que logren al final de cada ciclo, respecto de determinada competencia. En otro párrafo dice muy claramente, los estándares no son para determinar quién aprueba o quién desaprueba. O sea, imagínense ustedes que a alguien se le ocurriera decir, no le vamos a entregar certificado de quinto en media a ningún joven que no haya alcanzado el nivel 7 en todas sus competencias. Nos quedamos sin promoción los próximos 20 años. O que dijera, ningún niño que no haya logrado el nivel 5 de todas sus competencias puede pasar a primero y media. Nos quedamos sin primera y media. Los estándares no son obligatorios. La evaluación formativa no es para aprobar o desaprobar. Y eso lo dice literalmente el currículum. Es decir, desde el año 2016 en el Perú no tendrían que haber desaprobados, ni de grado, ni de ciclo, ni de nivel, ni de área, ni de nada. Porque la evaluación formativa no es para eso. Entonces, obviamente, por ahí van algunos de los mitos que hay que desterrar. Porque yo puedo leer el currículum y no entenderlo y decir barrabasadas como las que dicen las dos normas técnicas de evaluación, la 094 y la 193, contradicen lo que acabo de leer. Porque dicen criterios para la permanencia y prácticamente plantean como obligatorio alcanzar determinados niveles. Al punto que si no alcanza no logra el nivel A para su ciclo en tal grado, en tal grado, en tal grado y en tal grado, repite. ¿De dónde salió eso? Quien firmó esa norma técnica no leyó el currículum siquiera. O, como le dije a la viceministra en su momento, esa norma nació muerta. Porque una norma de menor jerarquía no puede contradecir una norma de mayor jerarquía. Y la norma de mayor jerarquía es el currículum. Entonces, allí las cosas son graves. O sea, en nuestro país todavía no hay ni siquiera un discurso único en relación al currículum. Cuando les he presentado a los especialistas de currículum de la sede central un PowerPoint más o menos presentándoles lo que dice el currículum, lo que encontraba era sus caras de sorpresa como la de los bebés. Ah, ¿eso dice? Porque ni siquiera habían leído el currículum. Era la primera vez que estaban leyendo algunas frases. Pero bueno, vamos al currículum, que si no se nos va la hora. Vamos a leer un par de afirmaciones del currículum para poder entender la otra mirada. Estoy en el capítulo 3 del currículum, en las definiciones clave, y la primera definición que me interesa leer, si le das un clic, es la de competencia. Es la definición de competencia. Y lo que dice el currículum, si logran leerlo desde ahí, ojalá, es que la competencia, o si quieren, las competencias, cualquier competencia, se define como la facultad de hacer, no logro leer yo, sí, no logro leer yo, si tú lo puedes leer, te lo agradezco. Que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Muchas gracias. Vamos por pedacitos. Una cosa que está clarísima en el currículum es que la competencia o las competencias
son facultades, no son aprendizajes. Las facultades son algo que nace con nosotros, son un poder, una capacidad, una potencialidad que nos pertenece porque hemos nacido humanos. Las competencias no se aprenden, las competencias son facultades. Se desarrollan, sí, de adentro para afuera, pero no se adquieren. Lo que no es una facultad, aquello con lo que no hemos nacido, que no nos pertenece, sí lo tenemos que adquirir. ¿No? Pero no es el caso de las competencias. Las competencias no se adquieren, se desarrollan, porque nacemos con ellas. Primera cosa. Segundo, las facultades, que son las competencias, tienen lo peculiar de que consisten en combinar un conjunto de capacidades para enfrentar situaciones y lograr resultados pertinentes. Es decir, aquello que no me permite enfrentar situaciones y lograr resultados pertinentes no es una competencia. Y además con sentido ético, nos dice el currículo. Es decir, saber matemáticas porque puedo hacer multiplicaciones de 2 cifras no es una competencia. Conocerme las definiciones de los seres vivos y la clasificación de los seres vivos no es una competencia. Conocerme las capitales de todos los departamentos y regiones del Perú no es una competencia. Conocerme los nombres de todos los presidentes no es una competencia. La competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para enfrentar situaciones de manera pertinente y con sentido ético. Por si acaso no quede claro, hay una segunda definición. Clic, por favor. Ser competente consiste en evaluar el problema que debemos enfrentar. Si no hay problema a enfrentar, no hay competencia a poner en juego. Así de simple. Es una primera clave. El niño tiene que responder este cuestionario. ¿Con eso vas a evaluar competencia? No sirve, no sirve. ¿Cuál es el problema que va a enfrentar? No, tiene que responder estas 2 preguntas. No, es que no estás evaluando competencia, pues. Porque evaluar competencia supone, en primer lugar, evaluar la situación que voy a enfrentar. Si el niño no va a tener que enfrentar una situación que va a tener que analizar, no hay competencia a evaluar. Segundo, dice, tiene que analizar qué de lo que él sabe, cuáles de sus capacidades, y qué de las que puede conseguir, porque puede que no lo sepa todas, le va a necesitarlo para poder solucionar el problema. Pero quien tiene que tomar esa decisión es el niño, no tú. O sea, quien tiene que decidir que tienes lo que necesitas o no tienes lo que necesitas. Y no está diciendo la edad, porque esto lo podría hacer en inicial de 3 años, o en primer grado, o en segundo, o en quinto. O sea, tienes un problema, a ver, ¿con qué vas a solucionar el problema? ¿Qué sabes que te puede ayudar? ¿Qué vas a conseguir? ¿Dónde lo vas a conseguir? Una vez que lo consigas, ¿qué vas a hacer? Y es lo siguiente: diseña la estrategia, analiza y hace la mejor combinación posible. Para solucionar el problema, propone una alternativa, la hace, la evalúa y listo. Eso es ser competente. Si no hace eso, no va a demostrar competencia. Todo lo demás es tonterías, no son competencias. ¿No? Que va a contestar un cuestionario para el cual va a leer esta lectura y responder las 3 preguntas que yo le pongo. ¿Y a eso le llamas desarrollar competencias? Lee ese párrafito. Eso no es desarrollar competencias. Que le voy a poner 5 ejercicios de matemáticas, lee ese párrafito. Le voy a pedir que dibuje
a los miembros de su familia y los pinte muy bonitos. Es que es niño, pues. ¿Qué? ¿Y los niños solamente hacen tonterías? No. O sea, pueden desarrollar sus competencias desde que nacieron. Y la idea es que esas conexiones sinápticas tan abundantes que se formaron en los 3 primeros años no se pierdan cuando llegan a la escuela. Y que no ocurra con los niños lo que le pasó a Borges, que dijo: cuando entré a la escuela empezó mi desaprendizaje. O sea, me fregaron, porque era antes un científico en ciernes. Toda mi curiosidad, todas mis ganas de resolver los problemas del mundo se acabaron cuando llegué a la escuela, ¿no? Porque descubrí que aparentemente ser inteligente y ser sabio era no resolver nada, era no usar el cerebro, ¿no? Hace unos días un grupo de profesores se enojó conmigo porque les dije que valdría la pena poner, o sea, era un salón en el que en la parte de afuera tenían unas repisitas donde los niños dejaban sus loncheritas. Y les dije que en la otra pared valdría la pena poner unos recipientes con alguna solución, habría que investigar alguna solución salina, de suero, para que cuando entren a clase los niños puedan dejar su cerebro y no se les malogre. Porque dentro no lo usaban. Sí. Entonces, si se quedaba afuera, por lo menos que no se malogre, que no se eche a perder, para que cuando vayan a su casa de vuelta se lo puedan poner de nuevo, ¿no? Porque las 5 horas que estaban en la escuela no lo usaban. Y es que sí, realmente creemos que los niños no piensan, no pueden pensar, no pueden enfrentar problemas por ellos mismos. Creemos que los niños lo único que pueden hacer es seguir instrucciones. Y estamos felices cuando ya pueden hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 sin equivocarse. ¡Bravo! Al día del logro. Sí, adelante. Me pongo a pensar que nos pasa a todos, ¿eh? Ya estamos en la clase, damos la libertad para que trabajen los niños, se están movilizando las capacidades, comienzan a tratar de dar solución, pero no le sale. Se equivocó el niño y ahí estamos, te equivocaste, no puedes, rele esto. Peor, o sea, lo lapidamos al niño, porque he allí lo rico, ¿no? Si me equivoco, volver a empezar o ver qué otras habilidades movilizo para ver, o retroceder y mirar hacia atrás para ver en qué me equivoqué y cómo lo puedo solucionar. Esa es una partecita también que tenemos que superarlo nosotros los profesores y hacerles saber a nuestros niños a perder ese miedo al equivocarse, ¿sí? Al decir no lo sé y empezar a preguntar. Pero eso sí, tenemos que estar preparados, pues, los docentes. Correcto. Y yo me atrevería a decir más. ¿Sabes quiénes se equivocan? Las mascotas cuando las estamos entrenando. Los niños no se equivocan si es que están desarrollando competencias. Solamente se equivoca el que está siendo entrenado para hacer algo. Porque cuando yo digo te equivocas es porque yo tengo la pauta en mi cabeza. No hiciste lo que tenías que hacer. Oye, ¿qué estás entrenando? ¿Un perrito para que haga trucos? ¿O estás permitiendo que desarrollen las competencias de alguien? Porque si estás permitiendo que desarrolle las competencias a alguien, no hay equívoco posible. Nadie se equivoca cuando está desarrollando sus competencias. O como decía Einstein, o sea, 1000 veces tuve que repetir el experimento, pero no me equivoqué 1000 veces, ¿no? Tuve que repetirlo 1000 veces para encontrar la solución, pero no es que hubieron 1000 equívocos, no hubo ninguno. Porque equívoco es si alguien ya hubiera hecho un foco y yo estoy copiando la receta. Y él no estaba copiando la receta de nadie.
Y es un último clic que te voy a pedir y que tiene que ver con ese parrafito en rojo. Ser competente no consiste en tener cada una de las capacidades por separado, sino en poder usarlas combinadamente para resolver situaciones nuevas. Si no hay situación nueva, no se están desarrollando competencias. Por eso no hay equívoco, porque no hay receta, nadie lo hizo antes. Yo quiero solucionar este problema que es un problema nuevo, o yo quiero que tú soluciones este problema que es un problema nuevo. Yo no sé cómo se soluciona. Si yo supiera la solución, te enseño el procedimiento y veo si te equivocas o no te equivocas. Pero eso no es desarrollar competencias. Yo no te voy a decir cuál es la respuesta ni cuál es el procedimiento de solución. No. Así lo supiera. Si lo sé, no te lo voy a decir. Porque si te enseño, te fastidio. No voy a permitir que desarrolles tus competencias. Para que desarrolles tus competencias, tengo que dejar de enseñarte. No tengo que volver a enseñarte nunca más. Es la única forma en la que nunca más te vas a equivocar. Porque no te voy a enseñar. Tú vas a descubrir. Y entonces siempre estaré yo preguntándote, ¿estás seguro que está bien? A ver, profe, usted dígame. Yo no te voy a decir. Yo no sé si está bien o está mal. ¿Estás seguro que está bien? Revísalo. Demuéstramelo que está bien. De repente no, de repente sí. Eso es desarrollar competencias. Si no, estamos en situaciones iguales. No, desarrollar competencias supone usar combinadamente nuestras capacidades solo para enfrentar situaciones nuevas. Cuando les vayas a pedir que hagan algo, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿ya sabrán hacerlo? Si te cabe duda, pregúntaselo a Google. Si la respuesta está en Google, cambia, no sirve. No sirve, ya está en Google, ya está en Google o está en YouTube. Tiene que ser algo nuevo. Si no le pido algo nuevo, no estoy desarrollando competencias. Bien, eso es lo que dice el currículum respecto a las competencias. Ahora quiero pensar en las competencias vinculadas a la ciencia. Y es la tarea que me propuse esta mañana. Para hacer ciencia, es decir, para resolver problemas desconocidos relativos a la ciencia, relativos al entorno, relativos al medio, relativos al mundo, tengo que poder identificar problemas, situaciones que quiera enfrentar. Ayer le proponía a un profesor de primer grado como una excelente manera de conseguir temas de interés de los niños. Le decía, enseña a niños de primer grado, le decía, sácatelos el lunes tempranito a caminar por el barrio. No importa que te tomes 3 horas caminando por el barrio, ya, y que les amarras las manos, aunque sea, porque no se te pierda ninguno, no importa, pero que paseen por el barrio, que caminen, que vean qué, lo que quieran ver. Cuando regresen al salón, diles, ¿qué no les gusta de su barrio? Y lo anotas en la pizarra. Va a salir una lista bien larga, te aseguro. No importa. Una vez que la lista esté completa, que no se les ocurra a nadie más, les dices, ahora sí, formen grupitos de 4, de 5, de 6, de los que hayan formado, y cada grupo va a escoger uno de esos problemas, que quisieran hacer algo por resolverlo en esta semana. Por favor, que sea diferente a hacer pancartas y a pasear por el barrio, porque esto no soluciona nada. Es lo único que suele nuestra imaginación proponerles. Vamos a hacer un desfile de pancartas. No. Hacer algo que realmente aporte en la solución del problema. Ustedes piensen, chicos, ¿qué problema les gustaría hacer algo durante toda la semana? No vamos a hacer otra cosa.
más que pensar en ese problema. Para el viernes o el lunes, plantear nuestra solución y mostrarla acá. Que lo discutan, que lo piensen bien y al final de esa discusión cada grupito dice, hemos escogido esto por esta razón, por esta razón, por esta razón. Por lo menos vamos a poder borrar un buen número de la lista, todos los que no han sido escogidos. Y la siguiente tarea es preguntarles a los chicos, ahora vamos a buscar problemas que engloben a otros problemas. Porque vamos a trabajar todos en torno a uno solo, pero necesitamos que este englobe a los otros. Esa discusión puede tomarnos algún tiempo, al final puede ser que queden 2 o 3, y ahí podemos nosotros ayudarles a sintetizar. Y a decir, miren chicos, este podría ser un problema que engloba a todos los otros. Y el resto de la semana va a ser trabajar en torno a ese problema. De repente lo primero es tratar de entenderlo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Porque si vamos a proponer alguna solución a ese problema, tenemos que entender por qué pasa. ¿Desde cuándo pasa? ¿Hace cuánto tiempo que pasa? ¿Quién nos puede ayudar a conseguir información al respecto? ¿Dónde podemos conseguir información al respecto? Que era lo que decía ser competente, ¿no? ¿Dónde encontramos información que nos ayude a entender el problema? Hasta que al final tendremos alguna propuesta que hacer. Eso es hacer ciencia, eso es hacer tecnología finalmente. Para hacer eso, me preguntaba esta mañana, ¿qué competencias habría que desarrollar en simultáneo? No diré antes, pero por lo menos en simultáneo. ¿Qué competencias tendrían que comprometerse para que los niños puedan hacer eso? Estarían comprometidas. ¿Y qué fue lo que fui descubriendo? ¿Quieres ir pasando uno por uno? ¿Qué facultades o qué competencias planteadas en el currículum habría que movilizar para poder dar respuestas tecnológicas, para hacer ciencia? Y fui descubriendo primero, otro clic por favor, que sin la construcción de identidad tal como está planteada, si quiere alguien leerla, que tenga el micrófono y que esté frente a la pantalla, porque yo no tengo ni siquiera un prompter aquí para poder leerla. ¿Qué es lo que dice? Porque a veces nos quedamos con el titulito de la competencia y no permite entender. Pero, ¿qué dice la competencia 1, que es construye su identidad? El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras, como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelven, familia, escuela, comunidad. Cada estudiante a su propio ritmo y criterio pueda ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable, pone en práctica conductas de autocuidado. No, pásasela al compañero, porque vamos a jugar a la lectura compartida. No queda otra. Es decir, un niño que no logra combinar estas capacidades y no logra actuar de esta manera, no va a poder aportar al problema de su comunidad, sea cual sea simple, sea complejo, no va a poder. Necesita tener a un nivel elemental al menos desarrollada esta competencia. O sea, no es una competencia al margen de su desarrollo científico.
Para cualquier desarrollo personal, sea científico, tecnológico, matemático, para cualquiera, necesita ser él o ella. Y esta competencia es fundamental. Y al final dije, sí, tiene que entrar. Ya, otra. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Listo. El estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo e interacción con el espacio y las personas de su entorno, lo que contribuye a distribuir su identidad y autoestima. Interioriza y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de actividades físicas como el juego, el deporte y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo, es capaz de expresar y comunicar a través de su cuerpo ideas, emociones y sentimientos con gestos, posturas, tono muscular, entre otros. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: comprende su cuerpo, usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos y pensamientos. Igual, me tuve que quedar con ella. Es imposible que un niño que no ha desarrollado en lo más mínimo esta competencia pueda recorrer el medio, entender que hay cosas que no le gustan, tratar de entender por qué existen, tratar de buscar ayuda para entender esas cosas que no le gustan, tratar de pensar con otros qué hacemos para… necesita esta competencia. No hay posibilidad de decir, no se la necesita para hacer ciencia. Es una competencia innecesaria para la ciencia. Vamos a la tercera. Asume una vida saludable. El estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora prácticas autónomas que le conllevan a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que comprende la relación entre vida saludable y bienestar, así como la práctica actividad física para la salud, posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene personal y del ambiente, según sus recursos de entorno sociocultural y ambiental, promoviendo la prevención de enfermedades. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades. Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene personal y del ambiente. Y la salud incorpora prácticas que mejoren su calidad de vida. Listo. La misma cosa. Como un niño que no está preocupado y que no entiende la relación que hay entre su propia salud, su alimentación, su ejercicio físico, va a poder pensar en los problemas que hay en su entorno. Es decir, y además pensar que esos problemas se pueden solucionar. O sea, si yo creo que yo mismo soy un desastre, no voy a pensar que la basura acumulada en el canal que hay o en la sequía que hay al lado de mi escuela o de mi casa es algo que se puede solucionar, es algo que siempre está ahí, siempre va a estar lleno de basura y siempre estará lleno de basura, ¿no? O sea, es imposible que piense en eso. O sea, siguiente, por favor. Y lo que hay es puntos suspensivos, porque inmediatamente paralicé la búsqueda. Porque descubrí que no puedo excluir ninguna. Así que todas las competencias son o están terriblemente imbricadas entre sí. Y esto porque le pertenecen al niño, no le pertenecen a las áreas, que ese es el otro gran mito. Estas son las competencias de comunicación, estas son las de matemática, estas son las de ciencia, estas son las de CTA, estas son las… ¡No! Las competencias son del niño. A tal punto que si tú quieres mover una, vas a moverlas todas.
Y podríamos hacer ese mismo ejercicio con cualquier competencia. ¿Se puede desarrollar una de esas competencias sin jalar las demás? No se puede. Sería casi como extirparle un pedazo de cerebro al niño y querer desarrollarlo por separado al resto. No se puede. El desarrollo de ese pedazo va a involucrar el desarrollo del resto del cerebro del niño. ¿Cómo desarrollar la ciencia, el pensamiento científico, el pensamiento tecnológico, las competencias científicas, sin desarrollar al niño? Es decir, sin desarrollar todas sus competencias. No hay forma, no es posible. Ese ejercicio me podía haber llevado todo el resto del día y nos podía haber llevado a nosotros leer toditas y encontrar que no se puede, no se puede. O sea, si nos quedamos con los titulitos, sí parecen diferentes. Pero si empezamos a leer lo que implica cada una de esas competencias, es decir, si hacemos un alto para entender lo que hay detrás del titulito, empezamos a descubrir que no se puede separar unas de otras. Y si queremos ir directamente a las de ciencia, a las que tienen que ver más claramente con pensamiento científico, también vamos a hacer un descubrimiento interesante. Ahora sí, clic por favor. Voy a empezar con la 21. Solamente quiero leer, si me ayudan ahora sí, en lo que dice el rojo, vamos a decir, el título crecido, porque podríamos leerla entera y no nos dice, no nos aporta más. Ahora sí. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Gracias. Una competencia es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para enfrentar una situación. ¿Qué facultad es la que está puesta en juego ahí? ¿Qué situación es la que debe enfrentarse ahí y para la cual se requiere una solución pertinente? Es una facultad que implica combinar un conjunto de capacidades. El gran problema con esta competencia, te puedes hacer clic también otra vez, es que no es una competencia. Un ministro de Educación, que no era educador, dijo que las otras competencias no le permitían ver los temas de ciencia, quería ver los temas de ciencia. E hizo que inventaran esto que no es una competencia. Una competencia es una facultad que consiste en combinar un conjunto de capacidades para enfrentar una situación y resolverla de manera pertinente. Allí ni hay situación, ni hay nada que enfrentar, ni es combinar ninguna capacidad, es una lista de temas. Conocimientos, no es una competencia. Por eso ni la vamos a entender ni trabajar, y yo les sugeriría que ni la trabajen, ¿no? Y si tienen que poner una nota, dupliquen cualquiera de las otras dos competencias. Ya, listo, fuera. Siguiente, ahora sí. He cambiado el orden y he preferido empezar por la 22 y no por la 20, porque de alguna manera la 22 tiene más carnecita. Me explico. Al ir ampliando, vas a ir haciendo clics. Al ir ampliando el contenido, lo vamos a entender. Me ha ido a ir a leer al primer clic. A ver, hazle un clic a esta competencia. Un clic, por favor. Ya. ¿Quiere alguien ayudarnos? Sí. Adelante. Rojo. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Listo, está claro, ¿no? No es diseña y construye cualquier tontería, no. Es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Eso es lo que dice la competencia. Adelante.
El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y la perseverancia. Listo. Si hay algunas, porque hay más de una, esta no es la única, si hay algunas competencias en el currículum nacional que son, vamos a decirlo, predilectamente competencias, o sea, que cumplen perfectamente con la definición de competencia, esta es una. Es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para enfrentar un problema, un reto, de manera pertinente y con sentido ético. Por esto es que tiene estas 4 capacidades. Adelante, profesora, usted ayúdenos con las 4 capacidades. La competencia, esta, consiste en combinar ¿qué capacidades? Son 4 clics que hay que hacer. Ya. Listo, tiene que el señor del clic ayudarnos. Clic. Listo. Determina una alternativa de solución tecnológica. Al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Ya, antes sí. En esa primera capacidad, en realidad, el estudiante va a tener que movilizar capacidades y otras competencias. Por ejemplo, una competencia inevitablemente movilizada en esa primera es la que construye interpretaciones históricas. Porque va a tener que entender el problema, de dónde viene, desde cuándo, cómo fue, cómo surgió, cómo ocurrió. Y como la competencia, la 20, que vamos a ver ahorita, si no queda en el aire, eso de hacer indagaciones científicas, la gran pregunta es, ¿y para qué las hace? ¿Por hacerlas? ¿Por entrenarse haciéndolas? ¿O porque necesita encontrar respuestas? Por eso es que preferí empezar con esta competencia que tiene un sentido, es para algo. Mientras que la 20 es construir conocimiento, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué construir conocimiento? ¿Por el placer de construir conocimiento o porque quiere resolver un problema? ¿No? Y eso sí tiene que ver con el 2. Para poder diseñar una alternativa de solución, tengo que haber acumulado mucho conocimiento. Diseña la alternativa de solución tecnológica. Es representar de manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica, especificaciones de diseño, usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y los recursos disponibles. Y van 2 clics más y acabamos. Implementa la alternativa de solución tecnológica. Es llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Y finalmente, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Es determinar qué también la solución tecnológica logró responder a los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. Bien. No voy a cansarles más, solamente, ya no puedo, para ir cerrando. Cuando fui dándole paso a paso a todas las capacidades que se movilizan en esta competencia,
que vamos a decir que es el núcleo del pensamiento y del hacer tecnológico y científico, evidentemente aquí están movilizadas todas las competencias matemáticas. De una manera u otra, obviamente, va a depender del problema que los chicos quieran solucionar. Obviamente, si especialmente ven la primera capacidad, la segunda y la última, están movilizadas todas las competencias comunicativas, todas. En lugar de inventarnos, a ver, sobre qué van a leer, sobre qué van a escribir, ahí está, el sobre qué van a leer, el sobre qué van a escribir. Ahí está, no tenemos que inventarlo. Y podríamos seguir incluyendo todas las demás competencias, las informáticas, las de aprender a aprender, las de religión, no se me ocurre cómo, pero también vamos a suponer el problema es de la ONDEC, no nuestro. Pero el cierre del asunto es que cuando pensamos en desarrollar las competencias de nuestros estudiantes, no estamos pensando en que aprendan matemática, en que aprendan CTA, en que aprendan historia, en que aprendan comunicación. Estamos pensando en que crezcan como personas. Y parte de su crecimiento como personas, y ahora sí, con Zoom o con Google Earth, vayamos a Cajamarca, vayamos a nuestro barrio, vayamos a nuestra escuela, digamos, que no necesiten que venga alguien a prometerles la solución de los problemas de su barrio. Que desde muy chiquititos estén pensando qué podríamos hacer. Porque no es que tienen que llegar a la secundaria para poder hacer estas cosas. O sea, no tienen idea las cosas que los niños de inicial pueden hacer en relación a las propuestas tecnológicas para su barrio, para su medio, para sus casas. Y desarrollar ciencia no es hagamos un huertito escolar, no, pues hay problemas reales, que de repente sí, el tema de la alimentación, la poca comida, la poca verdura, es un problema, sí, de acuerdo, pero no es que hay 4 cositas que tenemos que hacer para desarrollar tecnología en la escuela, y no hay más. No, hay miles de cosas que podemos hacer para desarrollar tecnología y ciencia en nuestra escuela. Y lo que tenemos son niños increíblemente curiosos, con ganas de hacer cosas, con ganas de investigar y además, como tú decías, aburridos. Así que cualquier cosa diferente que les propongamos hacer, vamos a tener aplausos, aplausos y más aplausos. De repente no de la directora o de la coordinadora, porque ya no va a tener sesiones que sellar, y ellas viven sellando. Pero podemos inventarnos que sellen algo, y para que puedan seguir viviendo y tengan felicidad, que sellen lechugas de repente. El tema es que los niños necesitan crecer, necesitan sentir que pueden enfrentarse al mundo y que la ciencia no es una cosa horrible que ocurre no se sabe dónde. Listo, chicas, chicos, podría yo seguir hablando hasta pasado mañana, pero la hora es la hora. Hola, hola. Bueno, yo creo que se merece un fuerte aplauso. Se va con las buenas vibras cajachas, o sea, las nuestras, y realmente que son muy buenas, ¿eh? No hay mejores vibras que la de los cajachos. Y digo cajachos porque así nos dicen y así nos conocen en el país. Yo quería compartir con todos ustedes, de verdad es un placer tenerlo a Luchito, y también me ha movido muchísimo. ¿Por qué? Porque él hablaba de los niños en un contexto educativo, porque estamos con una sala en mayor porcentaje con maestros. Pero a mí se me venía a la cabeza
muchos otros espacios, hasta institucionales, de organización, de jóvenes, que estamos cayendo en no contribuir a potenciar esas competencias que tenemos. Y estamos siguiendo ese círculo, esa cadena desvirtuosa de generar acciones, y al hacer por hacer, sin permitirnos darnos esa oportunidad de sacar dentro de nosotros ese potencial. Y creo que ese podría ser una gran zancadilla que tiene nuestro país, porque no es ahorita yo me atrevería a decir que no es un problema solo de la escuela o de las comunidades educativas. Las instituciones públicas y privadas, donde los adultos, colaboradores, podemos pasar a ser los alumnos, los líderes, gerentes, esos maestros, estamos siguiendo esa misma lógica de generar acciones por hacerlas sin mirar qué estamos solucionando con eso. Y muchas veces hemos terminado, en el caso de los profesores es el sellito, ¿no? La sesión de aprendizaje, sellito, como dice mi hija, mamá, ya tengo 5 folders llenitos para nuestra fogata de fin de año. Y lo dice a veces riéndose, porque es bien crítica, es tremenda. Pero en el trabajo es más bien también esas metas, y cuántas esto, y qué hiciste, y cuánto llegaste, y por qué lo hiciste, y cuántos profesores, y cuántos niños, y cuántos productores, y cuántos. Entonces creo que tenemos que, o empezamos a mirar diferente nuestro actuar, o creo que podríamos dar pasos a un abismo que no nos va a llevar a nada. Entonces nada, yo me quedo con ese cuestionamiento también ya desde mi rol como socióloga, como parte de un equipo de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Sarita, ¿quieres decir algo? Muy bien, termino, le doy el pase a Sarita y estaríamos ya cerrando para agradecer. Yo quiero pedirle, porque acá las cosas se hacen diferente, que alguno de ustedes ya se anime para despedir con sus palabras a Luchito. Allinchishi hatun amauta, allinchishi amautakuna, noga kaimi, amauta Saracha Rojas Mendoza, amauta Yachaiguasi, Guaguacuna, Colcapampa Manda. Muy buenas noches, gran maestro. La que le habla es la maestra Sarita Rojas Mendoza, maestra de niños de inicial. Yo quiero decirle que hacer un huerto por hacer sí es un error, pero en el huerto se hace ciencia. Yo soy una maestra andante. Es el peor castigo a un niño tenerlo en 4 paredes. Yo no hay día que no camine. Son 40 años de maestra que tengo de experiencia y por los lugares que vengo caminando, vengo conociendo, sobre todo amando todo lo que me rodea. Y con eso fomento en mis niños el amor a su tierra, a su identidad, a su forma de hablar. Le he hablado en mi quechua, que es nuestra lengua materna. Lo aprendí donde yo llegué, en Puruay Alto. Viví 28 años con ellos. Me hice rondera, me hice partera, me hice juez. Yo era todo de ellos. Me transmitieron su identidad. Yo casi hablo como ellos. Lo entrevero a veces mi castellano con mi quechua, que a veces no me dejo entender. Como le digo, el niño hace ciencia cada día que sale, hasta porque encuentra, disculpando colegas o maestros, lo que ha cagado la vaca, quiere descubrir. Porque este está más seco y porque este está más aguado. ¿Sí? Pero si nos lo sentamos, como le digo, tengo la bendición de Dios de ser maestra de inicial, lo que decía la maestra. Yo jamás, con mis niños tengo 1 hora de juego. De mí toda la mañana es juego, porque lo hago jugando. Lo hago divirtiéndome. Tengo 61 años de vida y no me siento mal.
me caigo, me levanto, me revuelco, me doy volantines con ellos. Aprendo a saltar, aprendo a clavar la estaca, aprendo a amarrar la vaca. ¿Y por qué no lo amarro cerca de la otra? ¿Qué va a pasar? Son preguntas tan significativas que el niño hace y que nosotros los maestros de zona rural, por Dios, no quiero con eso decirles a los maestros de zona urbana que no los quiere Dios. Pero a los de zona rural, Dios nos ha dado una bendición especial. Y que no lo aprovechemos es pecado en cada maestro. Con eso termino. Mi Luchito lindo, Luchito es quechua de Luis, ¿verdad? Sí. Y Luicho significa venado, un animalito muy sabio. Yo Pachaiki, Amauta. Muy bien. Ahora sí, ¿qué maestro se anima a despedir a Luchito? No lo va a hacer Erika. A ver, ¿quién se anima y nos comparte y comparte a nombre de todo este grupo pequeño, bonito, compacto, y agradece a Lucho? Bien participativos han venido hoy, ¿no? De verdad que me asusta, estoy así sorprendida. A ver, ¿quién se anima? Yo creo que nos ha intimidado Luchito, nos ha dejado así como la boca abierta. Sí, no, Sarita es una maestra cajamarquina y ya les anuncio que para la Feria del Libro de Cajamarca va a presentar su libro Afectos que dejan huella, además de maestra es escritora, así que ya seguro que vamos a hacerles llegar las invitaciones. Muy bien, entonces lo vamos a hacer como lo haría la ciencia. Vamos a hacerlo al azar, vamos a hacerlo así al conteo y ¡pa! Por accidente, ¿no es cierto? Vamos a ver, y Dilberto me va a ayudar, ¿cierto Dilberto? Vamos a ver, vamos a decir que la Tierra se quema. Ustedes saben que la cosa está bien complicada en el planeta, está bien complicada. No sé si tienes una pelota, Dilberto, y cerrar. ¡Uy! Es increíble ese chico. Ah, ya acá hay una pelotita, vamos a ver. Van a pasarlo desde acá y en vez de decir que la papa se quema porque no estamos con papas, vamos a decir, ahí está, el planeta se quema, ¿ok? Y se quema porque, lo dijo Lucho, urge que los seres humanos saquemos ese potencial que tenemos dentro, que son esas competencias para solucionar los problemas que se vienen, que tenemos y que arrastramos. Entonces, creo que este tipo de espacios nos tiene que llevar a eso, a regresar a la casa. Decían en el Facebook, bastante participación también, la familia, las madres juegan un rol muy importante, regresar a la escuela y todo lo que hoy hemos reflexionado y analizado, aterrizarlo en nuestras acciones y sobre todo con nuestros niños. Muy bien, entonces yo voy a seguir y vamos a plantear y van a ir pasando al planeta que está quemando, porque está quemando y en esas manos no las podemos tener mucho tiempo. Y la van a ir pasando, entonces cuando yo diga se quemó, estadísticamente esa persona va a despedir esta sesión, esta charla MAT, competencias detrás de la ciencia. Así que adelante, empezamos y nos vamos jugando, porque el juego es un elemento fundamental para el desarrollo también de las competencias. Así que empezamos. El planeta se quema, 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 se quemó. Fue Marcia, muy bien, vamos Marcia. Bueno, sí, fui la afortunada de despedir a tan brillante personaje que hoy nos acompaña en su honra con su presencia. Un agradecimiento especial, creo que a nombre de todos los docentes, quienes hemos sido favorecidos y enriquecidos esta noche. Le deseamos lo mejor y que siga trabajando en beneficio de todo nuestro país y creo que los aportes llegan y trascienden fronteras. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, maestros, nos despedimos con Luchito. Gracias, Luchito, desde el Museo de Tierra Interactivo. No va a ser la primera vez que lo tengamos. Ofrecemos tenerlo ya en nuestro consejo científico del MAT
Imagínense ese lujo que vamos a tener y traerte más seguido a Cajamarca, porque creo que eso es importante. Nuestros maestros aquí, sé que están de acuerdo conmigo o no. A ver, no escucho, ¿estamos de acuerdo o no? Lo siento, Luchito, te fregaste. Un aplauso. Muchas gracias. Y no se olviden, por favor, a todo el público, también quiero agradecer que ha estado en Facebook, que ha comentado bastante, han habido muy buenos comentarios, han hablado de la familia, han hablado del barrio, han hablado de las ciudades. Decirles, por favor, que pueden seguir el contenido, los recursos educativos que tenemos en nuestra página web, matinteractivo.p, y seguir también nuestras actividades en nuestra fanpage, Museo de Tierra Interactivo de Cajamarca. Nuevamente, gracias Luchito y nos vamos. Muchísimas gracias con todos.